Ahora sí está grabando. Bien, ahora sí. Muy buenas noches con todos. Hoy día vamos a hablar sobre gametogénesis, fecundación y primera semana del desarrollo. Eh, Al final, porfa, quiero que me confirmen, bueno, que me confirmes algo. El día de ayer tuvieron la teoría y no sé si hasta esa teoría de ayer va a venir el parcial. Porfa, si puedes coordinar o preguntarle al delegado o delegada, sería genial para que terminando la sesión me lo confirmes. Bien, pero ese es un tema. El punto. Vamos sobre gametogénesis, fecundación y primera semana del desarrollo. Hoy día estamos 5 de septiembre. El contenido, vamos a ver primero la espermatogénesis, la ovogénesis, el ciclo ovárico, el ciclo uterino, la fecundación, segmentación, transporte e implantación. Segmentación, transporte e implantación es sobre el cigoto. Bien, primero, espermatogénesis. ¿Qué es espermatogénesis? Espermatogénesis, generación de espermatozoides. Estos espermatozoides, como vemos en el gráfico de la parte derecha, van a ser primero espermatogonios, ¿ya? Y antes de estos van a ser células primordiales germinales. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el feto, ¿no? El embrión, el nuevo bebito que se está formando dentro de la madre, termina de diferenciarse en varón o mujer, pues se forman estos espermatogonios y luego se forman los espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios van a terminar en latencia y van a ser como que en stop. O sea, como que como el Capitán América en la película, los han eh, como que congelado desde el momento del nacimiento hasta más o menos la pubertad que empieza a los 11 12 años, ¿no? Entonces todo ese tiempo están en stop, no pasa nada, y eso se le llama latencia. Y luego, ¿no? En la pubertad empieza a ejercerse o hacerse presente la testosterona, gracias a las células de Sertoli. Y como vemos acá, dice que está regulado por la testosterona, ¿no? Más o menos eso de los 11 12 13 años empieza a generar mucho más esta testosterona y es donde se van a empezar a formar estos espermatocitos eh, secundarios y luego los espermátidas y por último los espermatozoides. ¿Dónde va a tener lugar este proceso? En el túbulo seminífero. ¿Bien? Estos espermatocitos primarios, como vemos en esta parte, son diploides. ¿Qué significa que son diploides? Que tienen 46XY. ¿Qué era 46XY? O sea que en su cromosoma, no, en su núcleo, tienen 46 pares de cromosomas. Mientras que cuando pasan a ser espermatocitos secundarios, son haploides, pero con doble cromátide. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? De esos que eran 46, se van a separar mitad de mitad. ¿Ok? Eso se le denomina primera división meiótica y eso es lo que los hace haploides, ¿ok? Pero van a seguir teniendo doble cromátido. ¿Cuáles son las cromátides? Pues cada uno de las X, ¿no? Como si estuvieran unidas así. Esta es una cromátide y esta es otra, ¿no? Por acá bueno, pues este punto de unión es el centrómero. Bien, ¿y qué es lo que va a pasar en la segunda división meiótica, que vendría a ser esta de acá, ¿no? En la que se forman las espermátidas? En vez de tener doble cromátide, se separan y forman células con una sola cromátide y que son haploides, o sea que tienen 23. ¿Ok? Entonces pasamos de 46 a 23 y de 23 a 23. De cada espermatocito primario se van a formar 4 espermatozoides, que vamos a ver más o menos cómo se forman en la siguiente gráfica. Ay, pasó acá. Perdón, perdón, no había cargado. Ah, ¿por qué no carga? Ya, bueno, ya. Así mejor. La espermatogénesis va a tener lugar como decíamos, los túbulos seminíferos, ¿bien? Que durante ese periodo de latencia que estamos hablando, que son desde el nacimiento hasta antes de la pubertad,
va a estar como que cerrados. O sea, son como que un puño así cerrado que no tiene por dónde pasar. Y cuando empieza a generarse la testosterona, ¿no? Y empieza a proliferar estos espermatocitos primarios y secundarios, se va a hacer un hueco, ¿no? Una luz. Como vemos acá, esta parte blanca es la luz. Y en la parte de atrás están las células de Sertoli. ¿De qué sirven estas células de Sertoli? Pues como dice ahí, sirven de sostén, ¿no? Para agarrar los espermatocitos primarios. Em, Van a protegerlos de células o perdón, de microorganismos que puedan llegar a dañarlos. Van a nutrirlos gracias a que pueden pasar los nutrientes de las paredes de estos túbulos seminíferos hacia los espermatocitos y los van a regular gracias a que estas células de Sertoli son las que producen testosterona. Bien. eh, Luego, perdón. Ah, ya. Como vemos acá en esta imagen o este corte histológico, las células de Sertoli van a estar pegadas, son cerca a las paredes de los túbulos seminíferos. Y por acá vemos que hay espermatogonias. Estas espermatogonias, como sabemos, se diferencian, como les decía, en espermatocitos primarios que están mucho más alejados de la pared y más cerca a la luz. Luego de estos se van a convertir en espermatocitos secundarios o espermátides, como vemos acá. Perdón, luego espermatozoides secundarios y luego en espermátides. Y acá se ve la espermiogénesis. ¿Qué va a ser la espermiogénesis? Va a ser una em, transformación de una célula normal a un espermatozoide, ¿no? La célula como que común está eh, como ovocito secundario, ¿no? Como vemos acá, es como una célula cuboidea, más o menos, ¿no? O ovalada. Pero esta tiene que diferenciarse y terminar como un espermatozoide, que claramente no tiene una forma, como que una forma normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, este, el acrosoma se va a formar. ¿Qué viene a ser el acrosoma? El acrosoma es como una envoltura, como una capa en la que existen proteínas, ¿ok? Las cuales van a permitir que este espermatozoide cumpla su función de transferir su información genética y llegar al óvulo. Como vemos acá, se a, va a cubrir el núcleo y este núcleo se va a supercondensar. O sea, que de lo que está así medio grandecito, se va como que a achicar a lo más que se pueda y es así que se forma este núcleo supercondensado y se va a empezar a formar la cola. ¿Ok? La cola tiene tres partes y la más importante en lo que están las mitocondrias es la parte media, por así decirlo. La pieza intermedia se le conoce, perdón. Entonces, acá están los pasos específicos. Primero está la formación del acrosoma, como les decía, que es como una cubierta. Luego se condensa el núcleo, se va a formar el cuello, la pieza intermedia y la cola. Y se va a desprender una parte del citoplasma que no se va a utilizar. ¿Por qué? Porque al ser una célula tan especializada, muchos de los organelas y proteínas que están dentro del citoplasma y algunas otras moléculas no se van a llegar a utilizar para nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente se desechan hacia la luz. Y este espermatozoide, ¿no? Que está más o menos como que ya terminando de formarse, va a pasar de los de los túbulos seminíferos, perdón, hacia el epidídimo. Ya es ahí donde se va a madurar completamente. Bien. Eh, y luego tenemos ya la ovogénesis. Eh, si tienen alguna consulta, por favor, déjenlo en el chat o si no, me lo hacen saber por el medio por el medio del micrófono. Bien, en la ovogénesis vamos a ver que es lo mismo, formación o generación o síntesis de ovocitos. Y
sabemos, perdón, no les, me olvidó mencionarles que los espermatozoides se generan normalmente durante toda la vida del varón adulto, ¿ok? Mientras que muchos sabrán que existe la menopausia en las damas, ¿no? Y la menopausia es cuando ya no quedan estos ovocitos primarios eh, de los cuales poder sacar óvulos. Bien, por eso acá tenemos en amarillo que existe un número limitado de óvulos porque todas las ovogonias que vemos acá pasan a ovocitos primarios antes del nacimiento, en la etapa fetal. Em, de igual manera, de una manera muy similar, tenemos que las ovogonias, como decía acá, pasan a ovocitos primarios en el nacimiento y luego pasan a estado de latencia, ¿no? Pero no en este estado, sino en esta parte. Em, Vemos que los ovocitos primarios de igual manera pasan a ser este, a ovocitos secundarios, ovocito 2, este, con un estado haploide. Si el ovocito primario era diploide, o sea, 46X, ¿no? El ovocito secundario va a ser 23X. Y la ootide va a ser 23X de igual manera. Pero ¿qué va a pasar? El ovocito secundario, ¿sí? Em, Normalmente, como vemos acá, están dispersos por ahí y muchos de ellos van a terminar degenerándose. ¿Qué significa degenerar? Pues se van a reabsorber o no van a terminar de proliferar, puesto que se tienen que formar tres cuerpos polares y solo un óvulo por cada ovogonio. ¿Ok? Y esto es el motivo por el que está limitado el número de óvulos, porque vamos a ver más adelante que solo existe un número em, muy pequeño a comparación en el varón de ovogonias y de ovocitos primarios, los cuales van a proliferar y van a cumplir su función reproductiva, ¿no? Este ovocito secundario, ¿sí? Se va a encontrar ya en esta zona que es la corteza perdón, mm, del, perdón, del ovario, disculpe, ¿sí? Y las hormonas implicadas en la regulación del ciclo van a ser la hormona luteinizante, la folículo estimulante y los estrógenos. Bien, como les decía, esta ootide va a generarse, ¿sí? A partir del ovocito secundario y va a quedar ahí, como que va a esperar, ¿sí? A que se termine esta fase, no solamente en la mujer, sino que se necesita al espermatozoide para que complete la fase y se forme el nuevo ser. Y más o menos por acá es la fase de espera de la fecundación, gracias al cimo, que es la sustancia inhibidora de maduración de ovocitos. Esta es producida por las células foliculares. Pero Néstor, ¿cuáles son las células foliculares? Estas que están rodeando, las que rodean a este montón, que es el ovocito, ¿sí? Estas células son las células foliculares. Vamos a verlo más adelante. Bien, este, sí, vamos a verlo acá. Este ciclo, ¿no? En el cual se van a generar estos ovocitos secundarios, primarios, y se va a soltar, como vemos acá, se va a llamar ciclo menstrual y ciclo ovárico. El ciclo menstrual va a comprender los dos ciclos, tanto el uterino como el ovárico, para poder unificarlos y así poder completar en la mujer este ciclo reproductivo, ¿no? Que es cada mes. El ciclo ovárico eh, parte de una fase folicular, que es una maduración del folículo. Néstor, ¿qué era el folículo? Es la maduración de este ovocito de primario a secundario y de secundario a óvulo, ¿ok? Entre los 15 a 20 días, ¿ok? De los 15 a 20 primeros días. Esto depende de la PPT que les haya enviado el doctor Kobayashi, ¿sí? Si es que ha cambiado, corríjanlo y anótenlo.
pero según lo que yo tenía entendido y lo que he estado investigando, pues es desde los 15 a 20 días. Luego se da la ovulación y luego se da la fase lútea, ¿ok? Que es la degeneración del cuerpo lúteo. Como acá la fase folicular da como un crecimiento y da un soporte a estos ovocitos para que se formen en óvulos y luego se dé la fecundación, ¿no? Esta parte que vemos acá, estos tres primeros gráficos, es la fase folicular, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que son folículos, simplemente, ¿no? ¿Qué es un folículo? Es la agrupación de varias células, principalmente el ovocito, ya sea primario o secundario, y células foliculares, que son las que están alrededor, sí, estas que parecen una descamación, parecen como que escamas, son células foliculares, y a su alrededor existen también células del estroma, que van a llamarse teca, que lo vamos a detallar un poco más adelante. ¿Ok? Luego se da la ovulación, como vemos, y luego se da la fase lútea, que es un desarrollo del cuerpo lúteo, ¿ok? Que es lo que quedó de estas células foliculares, ¿sí? Que se degeneran, y luego termina, después del cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, cuerpo albicans. Bien, y por otra parte tenemos el ciclo uterino, que es, primero empieza con la menstruación, luego la fase proliferativa que está regulada por los estrógenos, ¿sí? Que vemos acá, que son hormonas que están secretadas por estas células foliculares, principalmente, y luego en la fase secretora, que es cuando ya se ha desarrollado completamente el endometrio, se da esta fase secretora gracias a la hormona progesterona y de nuevo los estrógenos. Todo esto que estoy hablando vamos a detallarlo más adelante, no se preocupen. Bien, acá tenemos el ciclo ovárico. El ciclo ovárico, ok, se da en el ovario, bien, y es diferente al ciclo uterino porque va a comprender las fases del folículo y digámoslo así, evolución, para que pueda convertirse en una célula, en un óvulo funcional y así poder permitir la fecundación, la formación del cigoto y así el embarazo. Vamos a ver que primero inicia como folículo primordial, ¿sí? Que es un ovocito primario, bien, el cual va a tener alrededor células foliculares, estas que están en azul, bien. Este ovocito, o perdón, folículo primordial, va como que a incluir, ¿ok? Esta capa que se le denomina zona pelúcida o membrana pelúcida, bien, que está entre las células foliculares y el ovocito. Bien, entonces, ¿qué es lo que diferencia un folículo primordial de un folículo primario? ¿Sí? Es la zona pelúcida. ¿Ok? Luego vamos a ver que existe folículo primario multilaminar. ¿Ok? Y esto fue una pregunta de un examen pasado, que este folículo primario multilaminar tiene no solamente una capa de células de la granulosa o células foliculares, sino que tienen varias capas. Tiene dos, tres, hasta cuatro capas, si no me equivoco. ¿Ok? Pero sigue siendo folículo primario, puesto que el ovocito que está dentro sigue siendo ovocito primario. Y luego, para pasar a ser folículo secundario, llega a ser, llega a desarrollar a su alrededor esta capa que se denomina teca. Vemos acá que la teca es una capa de células del estroma ovárico con capacidad angiogénica. Eh, Angiogénicas quiere decir que es capaz de formar vasos, principalmente arterias, a su alrededor, y estas van a permitir la nutrición del folículo y principalmente del óvulo para que pueda crecer y ser este, ser funcional. ¿Ok? Y el antro, este folículo secundario, eh, esto no viene a ser un folículo secundario todavía porque no contiene antro. ¿Qué es este antro? Es una zona en la cual existe líquido antral, ¿no? O líquido folicular, em,
y el cual también va a permitir el desarrollo correcto de este óvulo. Bien, entonces, folículo primordial, ok, sin membrana pelúcida, solamente ovocito y células foliculares. Luego viene el folículo primario, que es donde se le añade la zona pelúcida o membrana pelúcida. Después viene el folículo primario multilaminar, ok, que tiene varias capas de células foliculares. eh, y en folículo secundario se le va a aumentar la teca, ok, que son esta capa de células, que son capas del estroma ovárico. ¿Qué es el estroma ovárico? Pues simplemente son células que existen en el ovario, ¿no? Que son parte del ovario en sí. Y esta teca es la que va a permitir su nutrición. Y se le suma el antro, que es un espacio donde está el líquido folicular. Y por último está el folículo de Graf, que es un folículo que tiene mucho más volumen. Como vemos acá, este ya vendría a ser un folículo de Graf. ¿Por qué? Porque mucha de este volumen que vemos, ¿no? De este espacio es antro, principalmente, este que estoy señalando. Este que vemos acá es el ovario, y ¿no? Que es como un cúmulo que está hacia un lado, se le va a denominar cúmulo oóforo. Y este cúmulo oóforo es el que contiene al ovocito secundario, y listo, casi listo para poder ser ovulado. Bien, ay Dios. Bueno, luego este ciclo ovárico se da, espero que no, no quiere. Ya bueno. Este ciclo ovárico va a darse después de que se forme este folículo de Graf, se va a dar la ovulación. Vamos a ver acá a ver, perdón. Esto que vemos acá, que vemos con muy real, es la ovulación. Es, si no me equivoco, la única fotografía o la única par de fotografías que se tiene de una ovulación. Esto que vemos acá es un instrumento quirúrgico, y este es el ovario, este es el folículo, ¿no? Este es el cúmulo de células, tanto de la teca, de la granulosa, y este es el ovocito casi maduro, ¿no? Listo para poder ser fecundado. ¿Y cómo es esto? ¿No? El, el folículo llega hacia un costado del ovario, ¿no? Hacia la parte que está más pegada a las fimbrias, ¿no? A los pelos receptores este, de la trompa de Falopio, ¿no? Y va a soltar ahí, va a desprender el huevo. eh, es el ovocito listo para ser fecundado. Como vemos acá, si no me equivoco, esta es una fotografía de una paciente que iba a ser una ligadura de trompas o eh, si no me equivoco, sí, una ligadura de trompas. Y bueno, para ver esta fotografía, pues el cirujano entró con una cámara y simplemente vio que estaba dando esta ovulación y decidió tomar una foto, ¿no? Vamos a ver que el ciclo ovárico va a tener limitaciones. Primero, porque en el nacimiento, como les decía, va a haber una cantidad eh, muy grande de folículos primordiales. Bien, estos folículos primordiales, muchos de ellos van a terminar degenerando, o sea que se van a reabsorber eh, para la pubertad, ¿ok? Y luego estos folículos primordiales se van a convertir en ovocitos secundarios, perdón, ovocitos primarios, que van a llevar muy pocos a esta fase de ovocito secundario y luego a la ovulación. Bueno, ¿dónde está? Bien, bueno, ya no estoy. Ya. En el recién nacido, como vemos acá, hay 600.000 a 800.000 ovocitos primarios. Bien. Néstor, ¿por qué no ovogonias? Porque las ovogonias se dan solamente en las
eh, perdón, en la fase fetal. Bien, ya para el nacimiento, para el recién nacido, para la recién nacida, ya no hay ovogonias y solamente hay ovocitos primarios. En la pubertad llegan solamente aproximadamente 40.000, ¿sí? Y la menopausia llega cuando ya no existen folículos, aproximadamente de los 45 a 55 años. Em, Igual, por favor, revísenlo en sus diapositivas, puede que haya una información más exacta según lo que haya podido expresar el doctor Kobayashi en su clase, ¿no? Y esta acumulación de células rojas que vemos acá, como vemos acá que dice folículo, son las células que estaban rodeando al ovocito, ¿no? Todas estas células, ¿ok? Están aquí, en este rojo. Y cuando ya sueltan al ovocito, ¿qué es lo que va a pasar? Todo este cúmulo se va a convertir en cuerpo lúteo. ¿Qué es lo que va a hacer este cuerpo lúteo? Va a generar progesterona. Acá lo estábamos viendo, ¿sí? Este cuerpo lúteo va a generar progesterona y esta progesterona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar el tamaño y el grosor del endometrio en la fase del ciclo, en la fase proliferativa, perdón, secretora del ciclo uterino. Bien, y este cuerpo lúteo finalmente va a degenerarse y va a formarse esta cosita, este cúmulo de células degeneradas que se denomina cuerpo albicans. Bien, finalmente, como segunda parte tenemos el ciclo uterino y tenemos que recordar primero que el útero va a tener un endometrio, ¿sí? Que es la fase funcional, ¿ok? Es esta parte. Toda esta parte, tanto capa funcional como capa basal, son parte del endometrio. Y debajo de este endometrio está el miometrio, que es la capa de músculo que tiene el útero. Perdón, la capa muscular que tiene. Esta capa funcional, bien, que es la más pegada hacia la luz, no hacia adentro del útero, va a estar conformada por epitelio superficial, ¿sí? Un epitelio que está en la parte pegada a la luz. Va a haber glándulas uterinas que principalmente secretan glucógeno y va a haber estroma, ¿no? Que es células que están dentro de estos y van a haber arterias espirales, que son estas que están acá, son las que, bueno, van a nutrir esta capa. ¿Qué es lo que pasa en la menstruación? La capa funcional va a llegar a generar o va a tener una isquemia, que es una pérdida de esta oxigenación, y esta isquemia va a generar que esta capa funcional pues se desprenda, y eso es lo que conocemos como menstruación. Ok, Néstor, pero ¿qué pasa con la capa basal? La capa basal siempre va a estar ahí, no se va a desprender. Ok, entonces lo único por lo que hay que preocuparnos es esta capa funcional. Este ciclo uterino va a estar regulado bien por estas hormonas, tanto la progesterona como la luteinizante y la folículo estimulante. Bien, principalmente la progesterona. ¿Por qué? Bien, acá tenemos este gráfico chiquito, a ver, vamos a poder agrandarlo un poquito. ¿Sí? El flujo menstrual, como vemos acá, va a degenerar toda esta capa más clara, que es la capa funcional, ¿sí? Y lo va a reducir a casi nada. En la fase proliferativa, ¿ok? En donde va a subir un poco el nivel del luteinizante, bien, y de la folículo estimulante, y en especial los estrógenos, va como que a formarse esta capa funcional. Va a volver a formarse, a meterse ahí estroma, van a generarse ahí vasos, van a generarse ahí glándulas uterinas que, como dije, van a secretar nutrientes para el óvulo o para el cigoto que se ha implantado por ahí, ¿sí? Y al día más o menos 14, 12 a 13 se va a dar esta ovulación, como vemos acá. ¿Después de qué se da esta ovulación? Después de un pico de hormona luteinizante, ¿no?
O sea, el hormona luteinizante llega a su pico más alto, no, llega al punto máximo, baja un poquito de entre 12 a 14 horas, o 24 horas después de este pico del hormona luteinizante, o sea, de acá, más o menos por acá, se da la ovulación. Bien, y como decíamos, este cuerpo lúteo y cuerpo albicans van a generar progesterona. Podemos acá ver, permítame. Ay, perdón. Esta progesterona va a estar ligada a la fase secretora, puesto que, mira, sube la progesterona y esta capa funcional del endometrio va a engrosarse mucho más. Bien. Néstor, ¿por qué se llama progesterona? Porque va a que es como que ayudar la, la gestación, ¿no? Progesterona. Para eso es la progesterona. Y Néstor, ¿este progesterona también está presente durante el embarazo? Claro que sí. Va a estar presente durante todo el embarazo, primero producida por este cuerpo lúteo, que si es que hay fecundación, no va a haber no se va a degenerar del todo, sino que va a continuar ahí en el ovario produciendo la progesterona para que se dé la formación eh, de este cigoto, ¿no? Que se implante correctamente, que reciba los nutrientes necesarios, etcétera. Bien, y como decía, esta progesterona va a permitir que se dé la fase secretora. ¿Qué pasa cuando baja la progesterona y no ha habido fecundación? Pues simplemente, como le dije, va a haber una isquemia, que es una pérdida de la oxigenación, y finalmente la capa funcional va a degenerar y se va a producir la menstruación. Bien, bueno, a ver, vamos a ver acá la ovulación. ¿Verdad? Sí, sí, todo correcto, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, Ah, todo claro por el sí, sí, momento. todo claro. Ya, chévere. A ver, mm, me aburrí de que se esté logrando mi perdón, ¿dónde está? Estamos logrando la diapositiva. Voy a descargarlo un segundito nada más para poder proyectarlo de la mejor manera posible. Ya, ahí. No, como que media hora. Pero bueno, ya mira, por mientras. Vamos a ver ahora sobre la ovulación. La ovulación se va a dar, como decía, después de 12 a 24 em, horas después del pico de LH, ¿no? Como decía acá, se da el pico de LH, 12 a 24 horas después se da esta ovulación. Y se va a liberar el ovocito secundario más la membrana pelúcida, más la corona radiada, más licor folicular, que viene a ser el antro, ¿no? Que el antro que es eso que estamos viendo, ¿no? Y un poquito de sangre. Eh, ¿Por qué? Porque este cuerpo lúteo, al desprender el ovocito, puede llegar a romper algunos vasos, ¿ok? Y por eso se desprende un poquito de sangre, que se le puede denominar eh, sangrado de ovulación. Bien, eh, a ver, bien, ahora sí. Ah, ya, ahora sí. Estamos aquí. Bien. Vamos a ver acá, recordar un poquito lo que estamos viendo. En el periodo fetal no existen folículos y solo están las ovogonias. Antes o en el nacimiento se van a dar la formación de folículos primordiales con estas dos pequeñas células que están acá alrededor, que van a ser las células de la granulosa o células de acá, ¿no? Que son, ¿cómo se denominan estos? Ah, se me fue.
Ah, células foliculares, perdón. Las células foliculares. Ok. Y esto va a formar el ovocito primario. Después del nacimiento se van a formar los folículos primarios con las células foliculares a su alrededor. Ok. Y luego en la pubertad ya, o sea, va a haber una detención de la fase en el diploteno, que es una parte de la meiosis. Bien. En esta fase se va a detener hasta que llegue la pubertad. En la pubertad se va a dar la formación ya de folículo secundario con el ovocito primario adentro, que esto sería un folículo ya secundario. ¿Por qué? Porque tiene antro, ¿no? Eso es lo principal. Luego se va a dar la primera división meiótica completa y el inicio de la segunda división, y ya sería un folículo terciario o de Graf, ¿ok? Que es esto mismo que estamos viendo acá. Es esto, sí, folículo terciario, y se va a formar un cuerpo polar, ¿no? Veíamos en este gráfico que del ovocito secundario se va a formar un cuerpo polar, ¿sí? Y luego otros dos cuerpos polares. Vemos acá que este ovocito primario, ¿sí? Es, a ver, ¿dónde está? Es este, ¿ya? ¿Y por qué digo que es ese? Porque acá va a formar un cuerpo polar y luego acá va a formar otro cuerpo polar, ¿sí? Entonces, luego se va a dar la ovulación, ahí se rompe esta membrana. Todas estas células de la granulosa o células foliculares se van a quedar dentro del ovario para formar el cuerpo lúteo, y se va a dar el óvulo ya ovulado, valga la redundancia, como ovocito secundario y un cuerpo polar acá que está ahí chiquitito. Y va a esperar que sea fecundado para darse la terminación de la división meiótica. Esto es en el óvulo fecundado, y acá está el otro cuerpo polar que vamos acá, ¿no? Que son como que como que dos, ¿cómo se llama esto? Dos payarcitos que están acá chiquititos, ¿no? Esos son los cuerpos polares. ¿Qué va a hacer Vamos a ver acá lo que contiene este óvulo, ¿no? Que ha sido soltado hacia las trompas de falopio para que sea fecundado. Va a tener la zona pelúcida, que es una cubierta glicoproteica. Bien, ¿qué son las glicoproteínas? Son moléculas que van a permitir la comunicación celular, ¿ok? Entonces, ¿qué es la zona pelúcida? Es una cubierta glicoproteica acelular, o sea que no está formada por células, sino por moléculas, y amorfa, ¿no? Este va a tener funciones, que es una reacción de zona. ¿Qué es la reacción de zona? Es cuando un espermatozoide ingresa, como vemos acá, al óvulo. Bien, esta reacción de zona permite que ningún otro espermatozoide ingrese también. O sea que cuando ingresa uno, se cierra completamente. Esa es la reacción de zona. ¿Ok? Va a impedir también la fecundación interespecífica, o sea, entre especies que claramente no son la misma, ¿no? O sea, va a permitir que no salga la unión de un perro con un gato, por ejemplo, ¿no? Va a evitar el embarazo ectópico, va a impedir el ingreso de anticuerpos y va a permitir el intercambio de nutrientes. Y óvulo que ha sido ovulado, ¿ok? ¿Cómo se va a transportar? O sea, cómo va a llegar de acá, no de esta zona, hasta hasta acá más o menos, que si no me equivoco es la ampolla, ¿no? Esta zona de la ampolla es donde se va a formar o se va a unir tanto el espermatozoide como el óvulo, ¿ok? Se va a dar principalmente por este mecanismo, que es un barrido ciliar. ¿Por qué? Porque la trompa de falopio, ¿no? Toda esta zona, va a poseer un epitelio cilíndrico con células secretoras y ciliadas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener células que están apiñadas, ¿no? Así, en cilíndricas, y estas, o sea, entre cada una de ellas, va a haber células secretoras.
¿Qué es lo que van a secretar? Un líquido, ok, más que nada viscoso, que va a permitir primero la capacitancia o capacidad de los espermatozoides para que puedan pasar, ¿sí? Y para que puedan resistir a los embates de este viaje que se dan eh, desde la vagina hacia la trompa de falopio. Bien. Y por otro lado, estas células cilíndricas tienen cilios. ¿Qué son los cilios? Son como que pelitos, ¿no? Y estos cilios como que van a barrer, como si fuera, ah, no sé, como si fueran las hojas de un árbol, ¿no? Van a como que empujar de poquito a poquito este óvulo hacia la ampolla. Bien, entonces, van a haber hasta cuatro mecanismos para que se puedan transportar tanto los espermatozoides como el óvulo. Para el óvulo, va a haber un mayor barrido ciliar. ¿Qué quiere decir esto? Que acá hay muchos más cilios que en otro lado, ¿no? Mayor barrido ciliar hacia allá, sí, hacia la ampolla, y va a haber muchos pliegues longitudinales que van a permitir que haya mucho más cilios, ¿ok? Y estos van a permitir, como digo, el movimiento. Mientras que en el otro lado, en la unión entre el trompa de falopio y el útero, va a haber una mayor secreción de estas células, ¿sí? Em, y esta secreción junto a movimientos peristálticos, ¿sí? Los movimientos peristálticos sabemos que son como que, no como que se achica, se agranda, se achica, se agranda, ¿no? Es lo mismo que pasa en el intestino, por ejemplo. Sí, estos movimientos peristálticos que se realizan tanto en el útero, por eso tiene miometrio, van a permitir que los espermatozoides también lleguen hacia el ampolla. Bien, como digo acá, la secreción permite la nutrición y protección del ovocito y también capacita al espermatozoide para que pueda llegar hacia la ampolla. Bien, y luego de esto tenemos a la fecundación. Bien, ya hemos visto cómo se transporta. Sabemos que los espermatocitos llegan por el cérvix y pasan hacia el istmo. Luego del istmo, por los movimientos peristálticos y la secreción, va a pasar hacia la ampolla, mientras que el óvulo pasa por las fimbrias, ¿no? Que es atrapado por las fimbrias de la trompa de falopio, llega al infundíbulo y también pasa por un barrido ciliar hacia la ampolla. Bien, y como vemos acá, la fecundación mm, claramente debe darse en la ampolla, generalmente, ¿no? Puede darse más abajo, más arriba, tal vez, pero normalmente debería darse en la ampolla de las trompas de falopio. La velocidad de los espermatozoides va a ser de 15 centímetros por hora y estos van a llegar desde la eyaculación hasta la ampolla en más o menos de 5 a 45 minutos. Bien, estos pueden vivir hasta 3 a 4 días dentro del aparato genital femenino, puesto que reciben ayuda de primero las secreciones de estas células ciliadas, perdón, de las células que acompañan a las células ciliadas, ¿ok? Y de el propio semen. El 1% de estos espermatozoides va a llegar al cérvix y aproximadamente 300 van a llegar a la ampolla. De los tantos, tantos miles que llegan, que pasan, que perecen en el útero, solo van a 300, llegan a la ampolla. Y solo uno, como vemos acá, va a ingresar hacia el óvulo. Como decía, los espermatozoides son transportados por movimientos peristálticos y el óvulo es transportado por el batir de los cilios. Y se va a dar esta reacción acrosómica. ¿Qué es la reacción acrosómica? Em, bueno, acá se ve un poquito mejor. Ya. Pero acá igual lo podemos distinguir. Va a ser una reacción mm, química, ¿sí? Más que nada bioquímica, en la cual el acrosoma, que decíamos que era del espermatozoide, bien, a ver si tenemos acá la foto, sí, este acrosoma, que es como un gorrito para el espermatozoide, les decía que tenía proteínas que van a permitir que pasen hacia el óvulo, ¿no?
y principalmente son estas enzimas las participantes. La hialuronadasa, perdón, hialuronadasa va a permitir el paso del espermatozoide por la corona radiada. Nuestro, ¿cuál es la corona radiada? Esta, ¿no? Esta que parece una corona, sí, este grupo de células se les denomina corona radiada. Bien, y este acrosoma va a tener estas proteínas que son enzimas. Principalmente la corona radiada está llena de enzimas, perdón, de moléculas, principalmente ácido hialurónico, ¿sí? Y por eso está la hialuronadasa, que va a degradar estos ácidos hialurónicos y va a permitir el paso del espermatozoide. Luego de pasar la corona radiada, ¿qué le sigue? Tiene que seguir este número 3, que es la zona pelúcida. ¿Y cuál es la enzima o cuál es la proteína que va a utilizar nuestro querido espermatozoide? La acrosina. Bien, esta acrosina, que principalmente tiene, o sea, que son varias, bien, va a permitir el paso hacia hacia la membrana del ovocito. Bien, esta acrosina es la que va a, como que como una llave hacia una cerradura, va a permitir el paso. Bien. Y bueno, por último está la tripsina, que también participa en este conjunto de hormonas. Y el fenómeno de zona va a tener varias partes, ¿no? Y es un conjunto de fenómenos, ¿bien? Que es primero la reacción cortical, la reacción zonal, el bloqueo vitelino y el endurecimiento. Reacción cortical es ya cuando está ingresando el espermatozoide, como que se empieza a bloquear todo, ¿no? La reacción zonal es en esta zona, bien en la que estábamos viendo. El bloqueo vitelino es el bloqueo de esta zona de la membrana del ovocito. Y por último, el endurecimiento que ya no permite el paso de otros espermatozoides. Y por último tenemos, bueno, no por último, sino que en esta parte tenemos la fecundación y sus fases. Bien, primero quiero recalcar esta parte, ¿no? La que estábamos viendo hace un ratito, que es lo mismo, la reacción acrosómica, que es para la fecundación. El acrosoma es esta flechita verde que estamos viendo acá, ¿sí? La cual se va a terminar uniendo a otras moléculas para finalmente solo ingresar el núcleo, que es el color marrón más oscurito. Primero, como vemos, pasa o llega a chocar contra la corona radiada. ¿Cuál es la proteína que se utiliza aquí? Decíamos que era la hialuronadasa. Bien, la hialuronadasa va a permitir el paso hacia aquí, hasta este momento, este C. Y luego va a chocar contra la membrana pelúcida. Bien, ¿y cuál es la principal proteína, no, el principal enzima que va a permitir que el espermatozoide pase hacia al óvulo? Es la ZRK, eh, eh, reacción de zona pelúcida, quinasa, si no me equivoco, algo por ahí es, pero siempre empieza con ZRK. Mientras que la membrana pelúcida va a expresar esta proteína, que es la zona pelúcida 3, que es la proteína, o que es la enzima de la zona pelúcida 3, y esta es la que va a ser degradada, como les decía, como una cerradura, ¿ok? ¿Y cuál es la llave? Esta ZRK. ¿Bien? Esto sí es pregunta de examen, así que anótenlo por ahí. Y luego de haber traspasado la zona pelúcida, llega hacia el espacio perivitelino, que es donde se endurecía, les decía en este fenómeno de zona, y va a pasar hacia el ovocito. Bien, y va a tener sus fases, ¿no? Como les decía. Primero, capacitación espermática, ¿no? Que es el paso de los espermatocitos, perdón, de los espermatozoides, de tanto del útero hacia la trompa de falopio y luego hacia la ampolla. Luego está la reacción acrosómica que acabamos de detallar, la fijación a la pared del óvulo, ¿ok? Que acá se da una fijación, que es una impregnación.
Luego se da la penetración en el citoplasma ovular, como vemos acá en esta, eh, en este diagrama. Luego se da el fenómeno de zona, que ya no permite que ningún otro espermatozoide pase hacia el óvulo. Se completa la segunda división meiótica, ¿ok? Del ovocito, y se va a formar los pronúcleos, que vamos a verlo un poquito más adelante. Estos se van a fusionar y van a formar el cigoto. Bien, acá vemos lo que les decía. Acá tenemos la corona radiada en forma de una corona, pareciera como si fuera un sol, no parece un sol, no los haces de luz que cubren al sol, esa es la corona radiada, no, este está amarillo. Luego vemos acá que el espermatozoide va entrando al óvulo, acompañado de una despolarización rápida de la membrana del óvulo. Bueno, está acá. ¿Ok? Y como vemos acá, el núcleo de este ovocito va a estar en metafase de meiosis. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va como que a condensar, no se va a formar se va a formar el otro cuerpo polar que estábamos viendo. Bien. Y acá se va a terminar de dar la reacción de zona, ¿no? Estos puntitos que estaban acá alrededor, ¿no? Todos estos se van a despolarizar, o sea, se van a eliminar por la reacción cortical. Bien, y se va a condensar se va a endurecer la zona pelúcida para que ningún otro espermatozoide pueda ingresar. Es aquí donde se finaliza, ¿no? Y acá ya tenemos el pronúcleo femenino en formación. Bien, el pronúcleo es el núcleo del ovocito, bien, que está esperando a que llegue el otro núcleo del espermatozoide para que se complete esta formación, esta unión, y se dé el cigoto y luego el embrión, el feto y el bebé, ¿no? Y acá, como les decía, de esta cosita chiquitita que es el núcleo condensado del espermatozoide, se va a formar el pronúcleo masculino. Bien, luego de un par de horas, perdón, se va a dar la aproximación de estos pronúcleos. Bien, se van a fusionar, eso se le llama singamia. Bien, se van a fusionar y se va a formar luego la primera o las dos primeras células. Bien, que estamos viendo acá. Y eso se le llama la anfimixis. Bien, singamia, unión de dos pronúcleos. Anfimixis, inicio de la primera división mitótica. Ya no meiótica, mitótica. ¿Ok? Que es la formación de ya de células nuevas. Bien. Como vemos acá, ya es el estadio de células. O sea, literalmente luego de esto, llega esto. Bien, este A, que estamos viendo acá, la letra A. Acá todavía podemos ver los corpúsculos polares, que son dos. La zona pelúcida, que no va a desaparecer este, hasta el día 4, hasta el día 5 más o menos. ¿Ok? Y acá tenemos los blastómeros, o blastómeras, que son las primeras células. Bien. Luego estas blastómeras, como sabemos, se van a seguir dividiendo, 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 dividiendo. Pero ¿van a aumentar su tamaño? No. ¿Por qué? Porque la zona pelúcida, al estar endurecida, no va a permitir que este, digámoslo así, este balón, ¿no? Que dentro le tienen las blastómeras, no aumente su tamaño. ¿Bien? ¿Y qué es lo que va a pasar? Estas blastómeras van a hacerse cada vez más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. Bien. Y acá vemos el estadio de cuatro células que están por acá, ¿no? Segmentación, primer día. eh, Esto ya es a los 2 días, ¿ok? Al tercer día se da este estadio de 8 células y se va a formar la mórula, ¿bien? ¿Qué es la mórula? Pues es aproximadamente eh, una, un, un cigoto, ¿no? Un ovocito, o un óvulo fecundado, perdón, que tiene aproximadamente 12 y llega hasta las 60 células, ¿bien? Esto es aproximadamente en la cuarta división mitótica. O sea, ya cuando estos blastómeros se han dividido 4 veces, ¿no? O sea, a la cuarta más o menos llega hasta 12, 16, 12. Bien, y esta mórula es la que va a finalmente llegar
hasta el útero, bien, y a la capa endometrial. Luego de esta mórula, aproximadamente el cuarto día, es donde se va a dar la compactación y la eliminación de esta membrana pelúcida, o de esta zona pelúcida, que es la que le impedía crecer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al cuarto día, cuarto, quinto día, se va a dar la formación del blastocisto. ¿Qué va a ser el blastocisto? Es un cigoto que tiene aproximadamente 80 células, ¿bien? Y va a tener, va a tener ya dos zonas, ¿bien? Una zona embrionaria y otra zona no embrionaria o vegetativo, ¿bien? Y este ya blastocisto es el que se va a implantar. Acá tenemos el blastocisto. El blastocisto inicial, como vemos, todavía tiene la zona pelúcida, pero esta está en degeneración. Bien, tenemos acá dos zonas, como les decía, que es una masa celular interna, bien, que es la mayoría de células que existen en este blastocisto van a estar aquí, y esta masa celular interna también es conocida como embrioblasto. ¿Y qué es lo que va a formar este embrioblasto? Como su nombre lo dice, al embrión en sí. También tenemos una cavidad que va a dividir estas dos zonas, tanto la masa celular interna como la externa, que se le denomina blastocele. ¿Ok? Es una zona en la que está hay líquido. ¿Bien? Y en la parte inferior tenemos al trofoblasto. ¿Ok? O y este trofoblasto es el que va a formar finalmente la placenta. ¿Bien? Como les decía acá, va a tener más de 80 células. Y entre el cuarto y quinto día el blastocisto va a llegar a la cavidad uterina, lo que estamos viendo acá. En el quinto día va a desaparecer la membrana pelúcida por acción de la estripsina. Y en el sexto o a séptimo día se va a dar la implantación. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? Sexto a séptimo día se da la implantación, donde en la capa funcional del endometrio. Bien, ahí, con esto terminamos. La implantación, chicos, se da a los 6 o 7 días, o sea, terminando la primera semana. Bien, después de la fecundación, obviamente. Y este pequeño cúmulo de células llamado blastocisto va a dar una aposición y una adhesión. ¿Qué es la aposición? Es la orientación de sus células, principalmente el embrioblasto, ¿ok? O sea, esta masa celular, bien, va a como que orientarse, ¿no? Como si fuera su cabecita, ¿no? Y se va a llegar hacia el endometrio, bien, como vemos acá. ¿Qué es lo que van como que a presentar este blastocisto hacia la membrana? Principalmente la L-selectina, bien. Y esta L-selectina va a ser reconocida por la membrana, perdón, de las células epiteliales del endometrio, aproximadamente entre los 20 a 24 días de la fase uterina. O sea, eso es entre esa ventana, no es entre esos días, donde principalmente se puede dar la implantación correctamente. ¿Se puede dar entre otros días? Sí, claro, desde la ovulación hasta el final, hasta antes de la menstruación, claro que sí. Sin embargo, esta ventana es la más idónea porque presenta al endometrio funcional con una capa mucho más gruesa y mucho más preparada para la implantación. El endometrio, un receptor, es, como dice cada receptor, gracias a los pinópodos, ¿sí? Que son estas cositas chiquititas que son como pelitos, ¿sí? Y las integrinas, como vemos acá. Tanto integrina alfa, beta, alfa y 5, alfa 6 beta, alfa 1 beta, alfa B beta, ¿sí? Todas estas integrinas son reconocidas por el blastocisto, ¿sí? Y esto va a permitir que pase, ¿no? Que se implante, que penetre dentro de esta capa y ahí como que se enquiste y ahí se forme el nuevo embrión que se va a dar dentro de 9 meses.
puede producir en este caso un leve sangrado, también denominado sangrado de implantación, puesto que, como sabemos, hay vasos sanguíneos en esta zona, ¿no? Y al implantarse, ¿no? Al penetrar dentro del endometrio, puede llegar a interrumpir el paso de algún vaso y finalmente romperlo, ¿no? Bien, hasta aquí hemos quedado. Muchísimas gracias por la atención. Recuerden que nada es imposible, ¿sí? Solo deben creerlo. La bibliografía para los chicos de la San Martín está dentro de la Clinical Key. Es Embriología Clínica de Moore y la Embriología Humana y Biología del Desarrollo, que es de Carlson. Bien, chicos, todavía no se vayan, por favor. Voy a enviarles el pretest por aquí, puesto que se me ha comunicado que solo puedo hacerlo dentro de aquí. Voy a parar la grabación.